A las puertas de la 19ª edición del Festival Templario, que se va a celebrar aquí en nuestra ciudad del 15 al 17 de julio, nos situamos en uno de los enclaves que van a ser escenarios principales de esta celebración, Fiesta de Interés Turístico Regional. Y además nos vamos a remontar a sus orígenes con la persona que nos acompaña y que va a ser el encargado de pregonar esta fiesta. Además de ser este año el encargado, fue su creador, él es Rafael Morales. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo no sé si cuando se ideó eso, que ahora nos contarás cómo, tú pensabas que se iba a llegar a, bueno, pues a tener la dimensión que tenía, o lo tenías en la cabeza, o no sé, si pensaste, bueno, pues que iba a tener esa proyección de futuro. Muchas gracias por invitarme a hablar, a estar un ratito con vosotros. En cuanto al festival, hombre, yo siempre he pensado en plan grande. He pensado, siempre que llevo algo a cabo, intento que salga de acuerdo con lo proyectado. Yo planteé una idea, y te cuento porque además es la primera vez que lo cuento y es bastante original y sobre todo desconocido. Me acuerdo cuando Carlos Angulo todavía no era alcalde, estaba haciendo su equipo municipal. Me preguntó, como buen amigo suyo que era, me preguntó que si quería entrar con él para llevar cultura y todo esto. Y yo no, yo soy un hombre de letras y la verdad es que no tenía ganas de meterme en jaleos de la política porque veía la tele y digo, va, mucha bronca, mucho jaleo. Digo, no, a mí no me gusta. Mucha complicación. Muchas complicaciones, exactamente. Pero él insistía y me acuerdo que un día dice, pero por favor, Rafa, métete conmigo. Y yo digo, mira, déjame tranquilo ya. Digo, mira, me meto contigo si me dejas hacer una idea que tengo en la cabeza hace mucho tiempo. Dice, ¿qué quieres? Digo, tengo ganas de hacer un gran proyecto cultural para Jerez, un festival templario. Dice, ¿me dejas hacerlo? Dice, sí. Nos dimos la mano y así fiché por Carlos y así comenzó todo. Bueno, estamos en uno de los lugares mágicos en torno a lo que es la historia del temple en esta ciudad, y uno de los escenarios, además de los enclaves, con esa bandera templaria, con esta torre sangrienta de la que ya hemos ido conociendo, porque claro, la idea era esa también, ¿no? Que conociéramos pues de manera teatralizada, sobre todo, y con esa representación y esa celebración, lo que es parte de la historia importante de esta ciudad. Me imagino que ese era el punto de partida y hacerlo a lo grande, como bien dice. ¿Cómo funcionó después hasta que desde cero se comenzó a pensar y a idear todo aquello? Porque claro, a nosotros nos sorprendió, al resto de jerezanos y jerezanas, pero aquello me imagino que tendría su proceso, ¿no?, de creación. Claro, fue un trabajo, la verdad, duro. Yo lo más gordo que he hecho en mi vida. Fue muy interesante, gracias a que tuve buena ayuda de mis compañeros de corporación, de equipo de gobierno, se pudo llevar adelante, pero es que aquí no había nada. Jerez tiene mucho pasado histórico que contar y tiene escenarios naturales donde contarlo. Entonces yo pensé en los templarios porque siempre son muy legendarios, siempre dan muchos juegos. Tienen ese halo de misterio, ¿no? Misterio, la Edad Media, en fin, todo esto. Y digo, tenemos que contar esta historia. No es la época más importante de Jerez, seguramente la época santiaguista, que vino después, la de los palacios y las casas señoriales, fue más esplendorosa y más larga, pero esta sí era impactante. Y digo, vamos a contar esto. Por supuesto que había que meterle novela, teatro, ¿no? Porque la historia de Palo Seco es un aburrimiento total. Y claro, ahí entra en juego la leyenda. ¿Qué más leyenda que la de la Torre Sangrienta? Porque en literatura decimos muchas veces que la verdad y la mentira no existe. La leyenda llega a un paso en que se convierte en realidad. Entonces jugamos un poco con la ambigüedad y empezamos a mover, busqué al equipo técnico más potente que había en Extremadura en aquel tiempo. Yo vengo del teatro, yo pertenecía al grupo Teatrapo de Villanueva de la Serena. Yo conocía todo este ambiente, entonces entré directamente a los cabezas de Extremadura, a Leoni y a Penco, a Javier Leoni y Pedro Antonio Penco. Y a raíz de ahí empezamos a pensar qué podíamos contar, qué fuente bibliográfica había. Hablamos con Feliciano, hablamos con los guionistas, hicimos propuestas, pero esto fue 2 meses después de llegar. Esto empezó ya en agosto de 2003, empezamos a trabajar y todo el año trabajando fuertemente de la nada para que el año siguiente, en el verano, tuviésemos la primera edición. Fue impresionante ver cómo salía tanto y cómo caló tanto en la gente. Sí, porque esa era la intención que nos contabais, nos habéis contado desde siempre, que bueno, nace el Festival Templario, pero la intención era esa, que calara en la gente y la gente lo hiciera propio, ¿no?, este festival.
Sí, yo lo tuve claro desde el principio. Yo cuando ideé esto, una de las premisas que puse es que tuviera vocación de continuar y de engrandecerse. Y por supuesto sabía que eso pasaba simplemente por cambiarle de propietario al festival. Como cualquier suceso, cualquier hecho o cualquier evento que hay en Jerez, condura si el pueblo se hace el dueño. La Semana Santa es el ejemplo. En la Semana Santa sigue, ¿por qué? Porque el pueblo es el que está detrás, el que la mantiene. Cierto es que la Iglesia tiene que estar como apoyo de todos estos eventos, y lo mismo pasaría en el Festival Templario. El pueblo se va haciendo ya el dueño, aunque es cierto que el Ayuntamiento tiene que estar como impulsor de la idea y sostén monetario y, en fin, de todos los problemas que puedan surgir, ¿no? Bueno, yo no sé si después, al paso del tiempo, ya terminas esa etapa y como espectador has ido viendo la evolución y te has ido sintiendo, bueno, pues partícipe también desde ese punto de partida, y diciendo, pues esto era lo que teníamos en mente y esto era lo que ideábamos y esto era lo que realmente se ha conseguido. Son 19 ediciones ya, yo no sé cómo te sitúas, además este año como pregonero, en la 19 edición, a punto de cumplirse los 20 años, ha pasado mucho tiempo, la gente ha hecho suyo el Festival Templario y ya es una celebración que todo el mundo espera, además un año especial porque salimos de este tiempo de pandemia y me imagino que todo el mundo está deseoso de volver a vivir un Festival Templario. No sé si echas algo en falta de aquella época o te lo encuentras hoy como a ti te hubiera gustado, o como te gustaría, o como lo pensaste que te lo encontrarías después de tanto tiempo. Hombre, no sería justo decir que echo de menos cosas, ¿no? Porque va evolucionando según el tiempo. Ha pasado, bueno, yo de entrada, después de la cuarta edición, en 2007, cuando terminé mi legislatura, me sentí liberado. Porque digo, por fin voy a poder disfrutar yo del festival, porque yo no disfrutaba. Yo estaba como organizador, estaba deseando que se acabara prácticamente, veía cómo iban saliendo las cosas, pero era un trabajo tan duro que no disfrutaba. Entonces, a partir de la cuarta ya me relajé y empecé a analizarlo como ideólogo de todo este jaleo, y analizarlo con conocimiento de causa. Y vi cómo fue cambiando poco a poco. Vinieron malos tiempos, buenos tiempos, peores tiempos, crisis económica, resurgió, paró, volvió a surgir, viene el COVID, viene el post-COVID, mucho jaleo. Pero si el festival no se lo ha cargado ni el COVID, no se lo carga ya nadie. Bueno, a las puertas de esta 19ª edición, me imagino que ya tienes preparado ese pregón, que va a ser uno de los puntos de partida del festival. Se ha convertido también en uno de los momentos importantes, efectivamente, con todas esas etapas que ha ido viviendo el festival, pero vuelve a resurgir en los últimos años. ¿Cómo te sitúas en ese momento y qué es lo que vas a tratar de trasladar o qué te gustaría trasladar? Bueno, en el pregón, sobre todo agradecerle mucho a Virginia, a María Ángeles, al Ayuntamiento por haberse acordado de mí para pregonar una cosa a la que tanto quiero, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ellos, mi agradecimiento más sincero. Y el pregón, intento hacer algo diferente. De entrada mi grupo Camerata Casi Nostra va a hacer el pregón conmigo. Es decir, vamos a tener música en directo, música medieval en directo. Eso ya es un poco novedoso. Y después el pregón, un pregonero pregona la fiesta. Pero yo quiero que el pregón tenga dos partes. Una que sea de pregonero y otra de análisis del festival. Y quiero que más o menos, a ver si puede ser, que el pregón vaya cogiendo un cariz más serio como evento, más importante, que sea un núcleo, una actividad sola y única con mucha fuerza, ¿no? Entonces yo lo que pretendo hacer primero es un homenaje a toda la gente que ha participado, con nombres y apellidos, tanto foráneos, de fuera como de dentro, me da igual, con nombres y apellidos. Va a ser un pregón de nombres, con todo el riesgo de dejarme siempre a alguien en el alguien, tintero, ¿no? Por supuesto, pero va a ser un pregón de nombres, porque a veces hablamos mucho del festival, pero se olvida de la gente que lo hace posible, y sin ellos esto no es posible. Entonces yo quiero mencionar a estas personas para que queden ahí en la historia, porque ellos son lo que hacen que esto funcione. Y es mi agradecimiento al festival como creador y como ver cómo sí, cómo ha ido evolucionando sí, después, ¿no? Y cómo ha continuado, ¿no? Y cómo tomaron el testigo también tantas personas. Exactamente, ¿no? Yo quiero agradecerle mucho a toda la gente, a los técnicos, a los participantes, a la gente de fuera, al pueblo de Jerez, a toda la gente que ha participado, que son 200 personas, 300 por año. Es que no son los que están, sino los que están detrás. Vosotros, por ejemplo, ¿no? A todos, ¿no? Pues es mi agradecimiento.
mi contribución es agradecimiento al pueblo y a la gente del festival. Bueno, además que hay gente que comenzó a implicarse en esa idea que surgió allá por 2004, en la primera edición, y que después ha crecido, eran así, y han crecido y ahora forman parte de ese festival. Quiere decir que es verdad que como otros eventos, como es por ejemplo la Semana Santa, otras cosas que son nuestras, bueno, han nacido y han crecido con ello, es decir, es parte de los jerezanos, ¿no? Fíjate, si han crecido, que el hijo de Nela, Bruno, Sí. actuó la primera vez en la barriga de su madre y lleva 19 años, tiene 19 años Bruno, 19 años participando en el festival, el primero como actor ya en la barriga de su madre. Fíjate si es una evolución preciosa, ¿no? Bueno, y quien empezó haciendo de niño de Mateo, ¿no? Que después Mateo. creció y en fin, pues también pues ha ido viendo, ¿no? El crecimiento de personajes, de tal, el cambio, pero gente implicada y enganchada al festival desde el principio, que ya es un logro, ¿no? Pues, díselo a Emilio Rompetechos, por ejemplo, o a Piedad Murga, o yo que sé, hay mucha gente, es que si me pongo a mencionar me voy a quedar enseguida, pero hay un grupo de personas que lleva todos los años. Es que es increíble, 19 años, casi 20 años. Pues es que los ves ahora y dices, Dios mío, dices tú Pablo Villalba, nuestro Mateo pequeño, era un moco de 9 o 10 años y ahora un joven empresario ahí con sus negocios en la calle San Agustín. Es que esto es lo bonito que tiene todo esto, ¿no? Ver cómo va creciendo la gente y cómo sigue, cómo se va creando cantera y cómo los chicos siguen disfrazándose y cuando llegan las fiestas, aunque se puede mejorar esto todavía mucho, la ambientación y la participación callejera, pero cómo salen a la calle, cómo se compran sus espaditas de madera. En fin, eso es un orgullo ver cómo va evolucionando más o menos como yo tenía pensado. Bueno, pues en unos días Jerez se va a transformar en esa villa medieval, en esa ciudad donde convivíamos con los caballeros templarios, y con este escenario de fondo, además con esta torre que lo recuerda, pues vamos a poder disfrutar una edición más y seguro va a ser muy especial, me imagino, para Rafael Morales. Esperemos que la disfrute, le deseamos que la disfrute y le escucharemos también en ese pregón. Muchísimas gracias a vosotros y que esta torre sangrienta se convierta otra vez en el eje principal de nuestro festival. Muy bien, muchísimas gracias.